¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy tenemos con nosotros a una de esas personas que está todo el santo día en guerra, pero no contra países ni contra personas, sino contra el correo electrónico. Él está acostumbrado a ver más cabeceras de correo que tú y yo memes de gatos. Porque sí, llevamos más de 30 años usando el correo electrónico y todavía es el primer vector de entrada. Él está en la línea de fuego entre el usuario distraído y el hacker con demasiada creatividad. Él es el que para las balas antes de que tú abres el correo. Hoy hablamos con Daniel Vaquero. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola a todos, pues ¿Qué tal? muy Muy bien, con muchas ganas de compartir un ratito contigo, Javi. Qué bien, cuánto me alegro. Yo también. Muchísimas gracias por venir, por este ratito que vas a echar, por divulgar, por concienciar y seguro que por enseñarnos un montón de cosas. Lo primero, Daniel, yo sí que te conozco, pero para quien no te conozca, si puedes, cuéntanos un poquito quién eres, qué haces, a qué te dedicas, de qué va tu día a día y nos pones un poquito en contexto. Muy bien, bueno, pues soy Daniel Vaquero, con esa fantástica introducción que has hecho, poco más se puede decir. Me podéis encontrar solamente en la red social de LinkedIn, porque pues no tengo nada más, pero bueno, soy bastante activo y últimamente lo que estoy más enfocado, pues trabajo como ingeniero de ciberseguridad en una empresa del sector, se llama Proofpoint, muy enfocado en la protección del riesgo humano de las personas. Y cuando hablamos de personas, pues hay que enfocarse pues, en todos los ámbitos, en una concienciación, en dotarles de herramientas para que las personas como tú y como yo, pues podamos estar alertas ante esas amenazas que nos llegan y podamos interactuar con ellas de forma segura y, por supuesto, protegerlas de todas las maneras y especialmente en el principal vector de comunicación, que como bien has dicho, sigue siendo el correo. Efectivamente. Cualquier corporación, el día que se les caiga el correo que no funcione, madre mía, será la hecatombe. Será un desastre, un desastre. El daño Sí, sí. reputacional ya te digo que va a ser grande. Oye, Dani, cuéntanos, ¿siempre te ha interesado el mundo del correo electrónico? No, porque yo sé que tú empezaste por otros campos, tocando firewalls y demás, luego te has reconvertido, vamos a decir, y ahora sí, que estás en las principales empresas, como has comentado, enfocada a la protección únicamente del correo electrónico. ¿Fue un accidente? ¿Siempre te gustó eso? Cuéntanos un poquito. Pues en realidad mi caída en el mundo de la ciberseguridad no es algo planeado, de mucho menos. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones por formación, porque siempre me ha interesado esa Ujú. parte de la comunicación con elementos externos y lejanos, básicamente lo que es la radio. Sí, sí. No solamente el locutar, sino también el proceso de la comunicación. Entonces, bueno, pues después de la formación empecé a trabajar en un entorno idílico, que es un telepuerto. Muchos de Ujú. vosotros lo reconoceréis porque tiene las grandes antenas parabólicas para comunicación satélite, transmitir vídeo, datos, internet, etcétera. Y estando yo ahí, pues, y siendo el último en llegar, pues cuando la entidad cobró pues, más peso, necesitó de cierta seguridad. Esa Ujú. cierta seguridad se tradujo hace ya muchos años en un firewall, en un primer firewall. Y por supuesto, siendo el último, pues me cayó la responsabilidad de hacerme cargo. El Mantenimiento, marrón, el día a marrón. día, Te cayó el básicamente, marrón sí. porque luego el mérito se lo llevaría otro a lo mejor, ¿no? Pero a ti el Bueno, marrón. eso siempre. Pero también gracias a esa primera actividad me empezó a picar mucho el gusanillo, me gustó mucho, me empecé a hacer pues todas las formaciones que veía disponibles, me fui interesando y de ahí pegué un salto a un entorno más de integrador, ¿no? Como era un SOC en el que le Ujú. dabas respuesta pues y ayudabas a múltiples clientes y empresas. De ahí ya pues ya fui pasando pues a un distribuidor y ahora finalmente en un fabricante. Y siempre fue cuando me la ciberseguridad. Pero bueno, mi origen como tal no fue este. En cualquier caso, es un mundo que es súper, súper interesante porque es que cada día aprendes algo nuevo. Que si piensas que lo sabías todo sobre cualquier ámbito, mañana han inventado una manera distinta de saltarse Seguro que te deja fuera de cualquier juego. medida de seguridad. Hay gente ahí, investigadores por todo el mundo con ideas súper chulas y si te gusta cacharrear, tocar, investigar y demás, es que es un ámbito fenomenal, vamos. Ujú. Y para alguien que esté empezando o para alguien que esté incluso en la carrera, que esté viendo este podcast y diga, joder, pues yo quiero ser como Daniel, mira, está en una empresa americana, líder en el sector, ha tocado telecomunicaciones, ha tocado firewalling, está en un fabricante, ha trabajado con distribuidor, integrador. A ver, has visto, digamos, todas las caras del juego. ¿Qué consejo le darías? Oye, pues mira, hay que centrarse o tiene que tener una base sólida o no hace falta tener una carrera, aunque es bueno porque asientas conocimientos. A ti,
que recomiendes algún bootcamp. No tengo ni idea. ¿Algún consejo que te hubiera gustado recibir o que te gustaría darle a tu yo del pasado? Hombre, hay dos consejos que son bastante claros y creo que son muy obvios y que cualquiera puede caer en ellos. El primero es tener ganas, el tener el interés, porque teniendo esas ganas e interés vas a poder buscar información en cualquier sitio. Además, hoy en día, con toda la conectividad que tenemos vía Internet, con recursos gratuitos, bueno, hay muchísimo para poder aprender, además de aquello lo que más te guste. Ujú, Y eso también es interesante porque en el mundo de la ciberseguridad es extremadamente extenso. Tú no puedes ser un todólogo que lo sabes de todo. Puedes saber un poquito de todo, pero todo no, porque es que hay muchísimo. Entonces, realmente es muy interesante que puedas ir tocando distintos palos para saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no, para intentar enfocarte de manera, ya sea de hobby o incluso profesional, pues en aquello que más te interese. Y algo que sí que creo que puede ser bastante interesante, más allá de la formación, que obviamente tener una formación reglada, pues te da unos conocimientos sólidos para poder partir a partir de ahí. No significa que ujú, sea la panacea, ni mucho menos, pero creo que también es muy importante el tener conocimiento de idioma, concretamente el inglés, porque las grandes investigaciones, los grandes recursos y demás suele estar en ese idioma. Es verdad que hoy en día, y más con las ayudas de las inteligencias artificiales y demás, conseguimos una traducción. Hoy en día no es simultánea, pero pero poco le falta. doy, doy un par de meses, Javi, para que yo te hable en chino, tú lo estás escuchando en alemán, en tiempo real, seguro. Es que no lo traduzcan, ya al revés. Entonces, creo que tener también conocimiento y cierta soltura con el idioma, con inglés, también te abre muchas puertas. Completamente de acuerdo. Afortunadamente, vivimos hoy en día en un momento en el que el teletrabajo, la conectividad nos proporciona la posibilidad de trabajar para entornos que pueden estar muy distantes, incluso extranjeros, como puede ser mi caso. Ujú. Y bueno, pues es una manera muy interesante también pues de llevar a cabo, convertir tu hobby en tu profesión y que lo disfrutes todos los días. Por supuesto que sí. Y además que lo puedes compartir con otras nacionalidades y otros idiomas que al final enriquecen ese conocimiento. Muy bien, bueno, pues para todo el mundo que quiera o te tenga como estandarte, ahí les has dejado esos dos tips que creo que son muy buenos. Vale, ahora, en serio, Dani, háblame, ¿qué carajo son SPF, de King y de MAC? Porque no sé si son medidas de seguridad, no sé si son nombres de cremas solares, no sé si tengo que proteger el correo o echármelo en la piel. Cuéntanos un poco, por favor, ¿qué es esta triada? Porque todo el mundo habla, pero no sabemos qué es. Bueno, al final, cuando hablamos de ciberseguridad y concretamente en el canal de correo electrónico, hay muchísimas aproximaciones, pero de todo tipo, pelaje y color. Em, y al final podemos implantar todas las medidas de seguridad que queramos, pero al fondo del todo siempre va a haber una persona. Y eso es importante reconocerlo porque las amenazas van a pasar con cualquier medida de seguridad. Y es esa interacción con la persona quien nos va a permitir que haya una infección o que haya un problema o no. Entonces, para darle esa cierta confianza a las personas de que los mensajes que reciben son lo que esperan recibir, no son suplantaciones, no son amenazas, etcétera, se desarrolló hace ya pues bastantes años, 10 años o por ahí, el SPF de Kim y de Mark. Son los tres reyes magos de la autenticación del correo. Hay alguno más, de hecho todos son siglas muy bonitas y demás, Ahora lo pero tocaremos, luego nos desvelas alguno más. sí, sí. Y todos y cada uno de ellos nos van a ayudar a intentar dar esa confianza. Entonces, si nosotros pensamos en el correo electrónico como pues una metáfora, por ejemplo, de una alegoría de lo que es el correo tradicional, la carta física, donde tenemos pues, un sobre, donde escribimos un El remitente, remitente, el el que la destinatario. manda, la cierras, además la cierras y le pones un sello, una Ujú. firma especial, y cuando tú la envías por el buzón, pues bueno, ya el que lo recibe, pues decide si confía o no, dependiendo de lo que vea en esa carta, ¿no? Pues estos protocolos de autenticación, SPF, el primero de ellos es el más sencillo, Sender Policy Framework, es un poco lo que se refiere, Solo es es una como crema. tener, no, desde luego que no, aunque podría ser el factor 50. Pero lo que, si seguimos con esa analogía de la carta física, es como tener una lista oficial de los carteros, de los Ujú. repartidores, que están autorizados a enviar por ti tus cartas. Entonces, cuando alguien recibe esa carta, ese email, revisa si el cartero está en esa lista autorizada.
Si no está autorizado, pues casi muy probablemente es que esa carta sea falsa, sea una suplantación. Ujú, Entonces, este método, esta autenticación, este SPF, consiste en que el dueño de un dominio, el tuyo, vaya, tú digas qué servidores pueden enviar correos en tu nombre. Y ujú, ese receptor es el que va a revisar si, pues bueno, pues si que lo ha mandado está autorizado o no. Claro, esto puede ser muy chulo, pero también es muy sencillo de suplantar, porque yo si soy un atacante, en ese sobre yo utilizo mi dominio del hacker.com, por ejemplo, aunque creo ujú. que hay una página web que es legítima que se llama así, pero bueno. Y dentro de lo que sé, Malote.com utilizaremos entonces. pues sí, efectivamente. Y dentro tenemos lo que es la carta. En esa carta yo puedo escribir lo que me dé la gana. Puedo mentir como un bellaco, puedo decir que soy el presidente del mundo, ¿no? Y Ujú, lo que hace una persona cuando recibe un correo es ver lo que ofrece la carta, no lo que ofrece el sobre. Por eso, cuando se comprueba el SPF por tu entorno de correo, van a comprobar con la parte externa, con el sobre, con el cartero que está autorizado, el servidor está autorizado a enviar correo en tu nombre. Por lo tanto, ese SPF puede pasar tranquilamente y tener una suplantación, como la copa de un pino, en tu bandeja de entrada. Y aquí entra en juego un segundo método de autenticación que se llama The KIM. En este caso es un poquito más complejo que ese listado de servidores autorizados a enviar correos en tu nombre. Aquí en este caso es como poner un sello especial o una firma en la carta, ¿no? Pues con tu lacre, que ujú. es una clave secreta que solamente tú tienes. Entonces, cuando llega a esa carta, el Te estaba destinatario, imaginando escribiendo la carta del siglo XVI y sellándola con... con una pluma, ¿no? Y luego el lacre ahí de cera. Casi, casi. Entonces, cuando reciben a alguien un mensaje, va a utilizar la clave pública que hemos publicado, valga la redundancia, en el DNS, Ujú, para decirle al mundo, y esa es nuestra clave, para verificar si la firma que le ha llegado con la carta es válida o no. Si esa firma es válida, significa que esa carta ha sido escrita para ti y que no ha sido modificado mientras va pasando por el mundo, por Internet, por los distintos saltos. Es decir, es algo distinto a un cifrado, es un firmado digital. Es como cuando pagamos con tarjeta ujú. cualquier sitio y nos dan un recibo de lo que hemos pagado. Es esa verificación. De la misma manera, esa firma puede ser no suplantada, pero sí que solventada, porque yo puedo firmar la parte externa de mi amenaza, el sobre, donde tengo mi dominio @malote.com o lo que sea, pero claro, yo en la carta dentro estoy escribiendo que soy ese rey del mundo. Entonces, de esta manera consigo que llegue igualmente pues esta amenaza al buzón del usuario. Y claro, estamos diciendo que son protocolos de autenticación, pero es que son relativamente sencillos de saltar y hacer que la amenaza llegue al buzón. De ahí surgió la necesidad de un tercer protocolo que se llama DMARC. Ujú. DMARC, sus siglas son un poco más complicadas, Domain Based Message Authentication, Reporting and Conformance, bueno, la leche. DMARC para nosotros. Sí, efectivamente. Al final, lo que consiste con DMARC es tener dos conceptos. Uno, Ujú, que nos envíen informes, un reporte de las cartas sospechosas. Así yo, que soy el propietario del dominio, puedo saber que hay algo o alguien que está enviando mensajes en mi nombre ujú, y que no soy yo claramente. Introduce también un concepto que es el alineamiento, que básicamente consiste en comprobar que lo que haya escrito en el sobre sea exactamente que lo que haya escrito en la carta. Esto me da la posibilidad de que si pasa SPF y pasa de Kim, para que pase DMARC, lo que está escrito en ese sobre, que para que pase SPF de mí, yo tenía puesto mi @malote.com, ujú, en la carta ya no puedo decir que soy el rey del mundo. Ya tengo que decir que soy el malote.com. ujú. Entonces, es mucho más difícil que esa amenaza, si llega de esa forma al usuario, vaya a picar, vaya a caer, vaya a clicar, vaya a responder, vaya a hacer lo que sea. Porque ya no le puedo mentir, ya no puedo decir que soy el rey del mundo, ya Ya. soy el malote. Es un poco la idea. Por supuesto, hay maneras de saltarse todo, porque en este mundo hay maneras para cualquier cosa. Y al final, ¿qué tenemos? La persona. La persona que es quien tiene que interpretar. Y de hecho, claro, tú trabajando en ciberseguridad, dedicándote a lo que te gusta, pues tengas ciertas nociones de ese tipo de métodos de protección. Pero una Ujú, persona en el día a día no tiene por qué tenerlo. Y el DMARC, si no le suena chino, le va a parecer Klingon, por lo menos. Entonces, para intentar hacerlo más sencillo para el usuario en el día a día, ujú. lo que se inventó o lo que se introdujo es un nuevo protocolo que se llama BIMI, que alguno puede pensar que es parecido a un brócoli, pero realmente cuando hablamos de BIMI es el poder ofrecer al usuario
una visualización, un check que tú con el ojo lo puedes ver rápidamente para decir, ostras, esto parece legítimo. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Si conseguimos que en nuestro dominio tengamos una entrada, o sea, nuestro protocolo de DMARC en modo rechazo y cumplimos toda autenticación y demás, podemos ofrecer a los usuarios un logo. De Ujú. forma que cuando nosotros nos llegan los correos a nuestra bandeja de entrada, por ejemplo en un Google o en el que toque, podamos ver, además de el remitente que es Daniel Vaquero y luego Daniel arroba bla bla bla, podamos ver también el loguito, el logo que haya puesto. No tanto de una persona, pero sí de una compañía. Una Entonces así lo entidad podemos. o algo así para ver el Eso es. valor Entonces podemos reputacional. ver rápidamente, decir, ostras, este es el logo, por ejemplo, de Microsoft, de Amazon, de Google, de Apple, de lo que sea, me da más confianza de una manera muy visual. Y así yo ya sé que ese mensaje es, no vamos a decir 100% legítimo, porque ya sabemos que en el mundo de la ciberseguridad hablar de 100% siempre es complicado, Muy complicado. pero con mucha probabilidad y por tanto es más confiable que cualquier otro. Vale, y yo tengo una pregunta en el por qué. Es cierto que ninguna de estas cuatro soluciones que me has dicho, oye, no se pueden saltar, ni es infranqueable, ni nada, el 100% de seguridad, pero estaremos de acuerdo en que algo sí que me mejora mi exposición. El correo es de hace algo más o menos 30 años. Esta solución ya viene siendo antigua. Es cierto que en el 23 ya Gmail, Hotmail y demás lo implementaron, ahora están otra vez de vuelta, pero a día de hoy, según tu experiencia, ¿qué tanto por ciento, qué volumetría de empresas no lo tienen correctamente alineado? Y estamos hablando que me has dicho que es meter los relays, el SPF, corrígeme si me equivoco, en una lista. El de Sí. Kim es darle un check, poco más o menos, bueno, hay más parametrización, pero es darle un check. Y el de Mark ya tiene un poquito más de historia, pero no parece complicado. Pero en tu opinión, a día de hoy, ¿qué volumetría o qué número de empresas crees o les recomendarías que sería buena idea aplicarlo? Desde luego, bueno, hay, o sea, hay Vaya la que te he mucha liado. tela que cortar, desde luego. Hay estudios que analizan los dominios, especialmente los dominios más conocidos de las distintas empresas a nivel mundial, para hacer esas comprobaciones. Lo más sencillo, desde luego, es empezar por ese SPF, porque es algo tan fácil como poner una entrada en el DNS, cuáles son tus servidores, tus IPs, autorizadas a enviar correo en tu nombre. Es algo sencillo, no tiene mayor misterio. Es Pero verdad que cuidado se porque puede. no todo el mundo conoce qué sistemas de correo tienen en la casa. Y eso te lo habrás encontrado tú, que recibes un mail de incluso alguna herramienta automática y te dices, ¿esto quién lo envía? Pues no sabía que mi WAF también enviaba mails. Efectivamente, y eso es un problema bastante grave porque al final no vamos a empezar a saber quién utiliza nuestra infraestructura de correo hasta que nos ponemos a autenticarlo. Porque nosotros podemos ser los administradores de la parte de mensajería, pero podemos tener compañeros que trabajen en otros departamentos externos, un departamento de marketing, por ejemplo, de recursos humanos, de contabilidad, de lo que sea, y ellos pueden contratar incluso aplicaciones externas que envían correos a nuestro nombre. Esos Ujú, correos pueden ser ofertas, pueden ser publicidad, pero también pueden ser alertas, puede ser un reset de contraseña que dicen que vienen de @ mi dominio, pero realmente salen de esas aplicaciones, que podrán ser cloud, externas o incluso también internas. Y eso es un problema también que tenemos ahí, de heredar scripts y demás, o scripts o aplicaciones legacy, como quien dice, ujú. ¿no? Que se crearon para para tener esa entregabilidad, nunca pensando en la ciberseguridad. Entonces, hasta que no nos ponemos a investigar, a tener visibilidad de esta situación, no vamos a saber 100% qué cosas están enviando correos en nuestro nombre. Por O sea, eso, el primer paso, siempre que se recomienda, es poner una entrada de DMARC en modo non, en modo auditoría. ¿Qué ujú, significa decirle al mundo, si recibes un mensaje que dice venir de mi dominio, no hagas nada, déjalo pasar. Tanto si falla como si no, déjalo pasar. Pero eso sí, envíame un informe de que te ha llegado esto. Así tú, como dueño de ese dominio, vas a tener la información de que el la registro puede ser aplicación. mejor, ¿no? Claro, y en función de esa información podrás ya tomar cartas en el asunto en tu propio entorno para corregir o añadir una entrada en el SPF, activar ese firmado de DKIM en tu entorno de los buzones o incluso corregir el alineamiento, corregir las cabeceras de los mensajes para que cumpla el alineamiento y por lo tanto DIMARC también cumpla. Entonces, Ujú. el primer paso siempre va a ser tener visibilidad. Y el tener visibilidad es algo tan sencillo como poner una entrada en el DNS en modo auditoría, que no significa nada, y decirle, oye, envíame a mí, a este buzón, el informe.
y luego ya pues hay que interpretar esa información. Bueno, pero eso es otro paso de la película. Entonces nos quedamos con eso, que es buena idea aplicar las tres medidas de protección, aunque no sean infalibles, autenticar los dispositivos de salida y tener esa visibilidad como comentabas. Otra pregunta, Dani. ¿Qué opinas tú? Que además tú lo has comentado antes, en la pregunta de antes, que al final esto no va solo de tecnologías ni de siglas, va de personas, de procesos y que ahí tenemos el eslabón más débil. ¿Qué opinas de la concienciación como solución mágica? La concienciación es que es necesaria. Es necesaria y además, igual también hace años podríamos notar cierta reticencia, sobre todo las personas en una compañía que no trabajan en ciberseguridad, a decir, ostras, ya están aquí la gente de ciber que me ponen un curso que será más o menos bonito, más o menos interactivo, más o menos largo. Pero esta percepción ha ido cambiando a lo largo del tiempo por varios factores. Uno de ellos, la exposición que tenemos continua de todos los días hay ciberincidentes, además a cosas muy grandes, a entornos públicos, hospitales, ayuntamientos, empresas privadas, cualquiera es susceptible de ser atacado y provocar un fallo en su proceso de negocio importante, pero es que además esa concienciación la podemos aplicar en nuestro entorno privado. Porque yo, si me voy de vacaciones, es muy probable que haga algún tipo de reserva online o haga algún cierto compra, pues también online, ¿no? A través de una página, pagando con tarjeta, como yo quiera. Es decir, que podemos esos consejos, esa formación también aplicarla a nuestro entorno. Y que levante la mano quien en su buzón personal no haya recibido, no ya digo spam, sino suplantaciones, amenazas diciendo que soy tu proveedor de energía, de paquetería, de lo que quiera, diciendo que tenemos algo para ti, pincha aquí que te vas a hacer de oro. Me suena algo de eso, incluso alguna multa también. Eso es. Entonces, este tipo de la formación cada vez tiene mayor aceptación y son estas causas, es por ello. Y además es importante darla y darla además en su justa medida. Es decir, cuando hablamos de un plan de formación para las personas, no tiene que haber un café para todos, porque no todo el mundo tiene los mismos conocimientos, habrá gente que sepa más y gente que sepa menos, y si hacemos un café para todos vamos a generar frustración. La gente, porque sabe mucho, le va a parecer una pérdida de tiempo, la gente que sabe poco le va a parecer que a lo mejor es muy avanzado, pero no solamente eso, es que por el desempeño que hagan en su día a día, también tienen que tener ciertas características, ciertas niveles de profundidad en ciertas características u otras. Si yo trabajo en un departamento de recursos humanos, tiene mayor probabilidad de que trabaje con datos confidenciales sensibles personales. Mucho más sentido que a lo mejor si me dedico pues a otro ámbito en mi empresa. Entonces, ese café para todos no tiene que ser así, tiene que haber un conocimiento mínimo, está claro. En función de lo que hagas o a lo que te dediques, tiene también sentido que haya una formación a medida, pero es que además también en función de las amenazas que estamos viendo, tiene que haber una formación a medida. Es decir, si yo estoy viendo continuamente que tú, Javi, estás recibiendo muchas más amenazas que cualquier otro tipo de compañero que tengas en tu empresa, tiene todo el sentido del mundo que te haga un plan de formación a medida para ti, porque las medidas de seguridad tecnológicas antes o después pueden fallar y al final de la cadena estás tú. Entonces, si te doy herramientas, conocimientos para que sepas interactuar, va a ser pues mucho más interesante y efectivo a la hora de enfrentarse ante esta situación. Pero es que además, si de aquellas amenazas puedo extraer información de inteligencia, puede hacer que esa formación sea mucho más a medida. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy viendo que estamos recibiendo ataques, por ejemplo, de malware, de ransomware, de keyloggers, de cosas basadas en ficheros, puedo enfocar un plan de formación específico para que mis usuarios sepan cómo interactuar con ficheros, de qué manera compartirlas de forma segura, de qué manera ejecutarlos, abrirlos, responder, etcétera. Si estoy, por ejemplo, viendo que esas amenazas que recibo son intentos de robo de credenciales, de suplantación, de algo tan tonto como, hola Javier, sé que trabajas en recursos humanos, cámbiame la nómina a este número de cuenta. Vamos a intentar hacer un plan de formación a medida para evitar ese phishing de credenciales, de ganarse la confianza de esa persona, saber reconocer ese tipo de patrones. Entonces, es interesante el conocer cómo nos llegan las amenazas, y especialmente en el correo. ¿Por qué? Porque es masivo, es fácil, le llega a todo el mundo, entonces es lo más utilizado. Entonces, si extraemos esa información, podemos dar un plan de formación a medida mucho más efectivo que poner el mismo curso para todo el mundo que dure, no sé, y me lo invento 10, 15, 20 minutos, 30 y esperar que mágicamente todo Nada, el mundo lo salga. has explicado muy bien, café para todos, y además me parece eh,
que es razonable todo lo que comentas y a mí me has convencido. Y fíjate que te has comentado, y estoy contigo, que no existe la concienciación perfecta, que es un trabajo continuo, de mejora continua, y tienes que machacar con eso, porque además, si te voy a preguntar si es mi percepción o es así, viviéndolo desde dentro, estamos viendo el uso de inteligencia artificial para mejorar la creatividad del hacker, si es algo legal, o el ciberdelincuente, si es un ataque, y ver cómo mejoran los phishing que recibíamos hace 20 años de, pues, te ha tocado, pincha aquí, que se veía que había urgencia, que estaba mal escrito. Eso está así, lo estás viendo en tu día a día. Claro, esos ataques, bueno, antes de la época tan digital teníamos la carta nigeriana. Sí, es verdad. El Eso es un poco, príncipe. es verdad que hace años era muy, muy sencillo detectar errores ortográficos, gramaticales, para decir, ostras, esto es una amenaza, esto es un ataque que me intenta convencer de lo que sea. Claro, con el auge de la inteligencia artificial para orientarlo al mal, ¿qué es lo que pueden hacer estos atacantes? Perfeccionar estas técnicas, de forma que te pueden perfilar, pueden analizar tus redes sociales, por ejemplo, qué tipo de publicaciones haces, para crear un email, en este caso, o cualquier tipo de amenaza, específicamente para ti, poniéndote algo que sea muy atractivo y además con una gramática y una ortografía perfecta. O sea, Y que a es lo algo mejor totalmente dirigido. efectivamente, a lo mejor el atacante es, y me lo invento, de un país muy lejano con otro idioma y no tiene por qué ni siquiera conocer el castellano. Pero con este tipo de motores y con esta inteligencia lo pueden hacer un traje a medida para ti. Claro, esto es utilizando esa inteligencia artificial para el mal, pero de la misma manera, desde el punto de vista de ciberseguridad, también podemos utilizar esa inteligencia para el bien. Ujú, ¿Y en qué forma? Pues fijaros, algo muy tonto, pero que creo que todo el mundo lo puede entender. Cuando un email tiene un componente activo, por ujú, ejemplo, un link, una URL, un fichero adjunto, pues es de cajón, no tiene sentido ejecutar un entorno de sandbox containerizado para ver cómo se comporta, analizarlo, análisis estáticos, dinámicos, en fin, una miríada de cosas. Pero ¿qué pasa si yo te envío, Javi, por ejemplo, un email que no tiene ningún adjunto, no tiene ningún link, y además te lo envío desde un entorno de buena reputación, como puede ser Google, Yahoo, Microsoft, un arroba ujú. hotmail, un lo que sea. Y lo que te intento hacer es, hola Javi, vamos a continuar la conversación a través de Telegram en este número de teléfono, o te voy a llamar o escríbeme un WhatsApp a este otro número, porque quiero comentar contigo alguna problemática financiera, por ejemplo. El atacante lo que está intentando hacer es llevar esa conversación a un canal de comunicación distinto y al que sabe que la empresa, la compañía, muy probablemente no tenga una visualización y por tanto protección. Porque tú en ese WhatsApp, Telegram, Yo teléfono qué sé. o cualquier otra cosa, ya no tenemos la protección de la compañía con las medidas de seguridad que tenga. Claro, pues ¿cómo podemos detectar esto? A través de esos motores de nueva generación de inteligencia artificial podemos hacer un procesado natural del lenguaje, detectar esa sensación de urgencia, frases de, oye, pues vámonos, esos TOAD, ¿no? Telephone Oriented Attack, vámonos a un canal de comunicación distinta, ese tipo de reconocimiento de expresiones y demás, para decir, ostras, esto tiene muy mala pinta. Y luego podemos decir, lo vamos a bloquear o le podemos alertar al usuario. Oye, usuario, que sepas que hay bastantes indicadores de que esto es una amenaza. Ten cuidado. Solamente responde o haz caso a lo que te diga si estás 100% seguro o confírmalo a través de un canal secundario de comunicación. En fin, que podemos hacer muchas cosas. Entonces, podemos utilizar esas inteligencias para el mal, pero también para el bien, está claro. Y toda ayuda es poca porque te digo que con el día a día que tenemos, que vamos corriendo, como sea un ataque dirigido, que tú estés esperando algún tipo de notificación o algo así, yo soy el primero que pincharía, así que a extremar la precaución. Bueno, Dani, ha llegado otro momento esta entrevista, este podcast, que tienes que elegir. ¿De acuerdo? Te damos dos opciones. Una, cuéntanos algo de lo que te sientas realmente orgulloso, oye, porque fuera pues un proyecto importante, una investigación, una implementación de cualquier cosa. Algo que digas, pues, ole ahí, ahí estuve yo. O la mayor cagada que a día de hoy te acuerdes, que hayas cometido profesionalmente, que digas, madre mía si lo veo ahora, le mataba. Cuéntanos. Hombre, desde luego, para sentirse orgulloso, pues siempre hay
la obtención de certificaciones, no personales como tal, sino certificar servicios, productos, en cualquier tipo de cumplimiento normativo que haya, siempre es una gran satisfacción, pues porque hay un trabajo muy importante, muy largo, muy intenso detrás que dices tú, Doy "Oh, fe, al doy menos fe. hemos llegado aquí y tenemos el sello, el diploma, el lo que sea para decir, ala, ya está certificado". Pero bueno, como sé que te va un poco el salseo y demás, voy a contar una anécdota que probablemente ya, no sé, igual hace tiempo hayas escuchado, pero en mis inicios yo me Cuéntame, especialicé, cuéntame. Me voy a poner cómodo y todo, cuéntame. sí, especialicé bastante en administración de firewalls, entonces me hice Ujú, formador además oficial, con sus laboratorios, con su, bueno, pues del propio fabricante. ujú, Y uno de mis primeros cursos que di como formador fue para una compañía que estaba pues en la región de Murcia, vaya, hay que decirle ya no todo. ujú. Entonces, es una región idílica, fantástica y demás. Y más has Era una, dicho lo que te gusta el buceo, ¿no? Porque toda esa zona, yo no lo sé, pero tengo entendido que esa zona de Cabo de Palos y demás para el buceo es muy buena. sí, sí, las hormigas y Cabo de Palos es una maravilla. De hecho, siempre que puedo voy. Pero en este caso no estaba yo tan contento por eso y era un curso de 3 días. El primer día, pues algo bastante normal, bien y demás. Según va pasando el tiempo se va complicando tanto las explicaciones como las actividades, ¿no? Y llegó un momento en el que, pues, los asistentes, pues, empezaron a plantear ciertas preguntas. Y yo no sé si era porque una mezcla de juventud mía, de inexperiencia o de que hablaban un murciano cerrado, cerrado, es que yo no entendía, pero nada. Y entonces, claro, a la primera pregunta que me hacían, yo decía: "¿Qué?". No me enteraba y no pasa nada, y te lo repiten. Y le dices un segundo "¿qué?", y te lo repiten, tercero, pero al cuarto ya me bajaban las gotas de sudor por la espalda, me decía: "Es que van a pensar que este tío es estúpido total, que no Al se entera de nada". decimoquinto no sabías dónde meterte, ¿no? Entonces, con lo que intuía que pensaba que me estaban preguntando, pues yo daba mis explicaciones, muy probablemente a cosas que no tenían nada que ver, pero que decía: "Bueno, pues supongo que preguntarán esto". Y era una situación tan estresante que yo realmente me sentía bastante mal, porque claro, no podía estar continuamente preguntándoles el qué. Entonces, el tercer día hice algo para intentar paliarlo, que era reducir todo a lo absurdo. Es decir, dar cualquier explicación pasito a paso como si fuéramos niños de la mano. Hay conceptos tremendamente sencillos para irlos enlazando y llegar pues, al concepto general. Y estoy seguro que, que los asistentes pensarían que era tontísimo. Que decía, madre mía, Yo no este sé lo señor. que pensarían los asistentes, pero fíjate que me parece una solución muy buena para el Dani de esa época, hemos dicho, infantilizarlo todo hasta tal punto, dárselo mascado para evitarte Sí. cualquier tipo. O sea, ole por ti, porque me parece una solución del copón. Pero bueno, cuando volví le dije a mi jefe, yo no vuelvo, o sea, no es que quiera no dar clases o formaciones, pero yo no vuelvo a esa región. Luego con los años he vuelto muchísimas veces, estoy encantado y desde luego fue pues una experiencia en su momento, pero jo, me acuerdo de pasarlo muy, pero que muy mal. Te acuerdas a día de hoy, así que Sí, seguro que sí. lo pasaste mal. Estupendo. Pues vamos a la última parte de este podcast, que es crear una línea, un nexo de unión entre todos los integrantes que estáis aquí, porque creemos que tengo una visión holística y que os sentéis tanto fabricantes, integradores, analistas, desarrolladores, bueno, todo quien quiera participar y demás, aquí está invitado. Entonces te voy a pedir que dejes una pregunta que puede ser irónica, puede ser técnica, puede ser lo que tú quieras, al invitado que esté detrás tuyo sin tú saber quién va a ser. Pues sin saber quién lo va a responder, voy a hacer una pregunta que es bastante genérica, pero Ujú. creo que puede ser muy interesante en la respuesta, porque puede estar chulo. Y Venga, mi pregunta va a ser, ¿cuál consideras que es el eslabón más débil en la cadena de seguridad de una organización? ¿La tecnología, los procesos o las personas? ¿Y por qué? Claro. la anoto y tendremos la respuesta con el próximo invitado. Pues Daniel, muchísimas gracias por tu asistencia, por esta labor divulgativa que estás haciendo, por concienciarnos a todos y por pasar un ratito con nosotros. Muchas gracias, Javi. Es un placer. Un abrazo grande. Cuídate. Hasta luego, Dani.